Las películas que abordan la violencia contra las mujeres tienen un papel crucial al crear conciencia sobre la brutalidad e injusticia de estos actos. Al mostrar las historias de las víctimas, el público puede entender mejor la gravedad de la situación y desarrollar empatía hacia las mujeres afectadas. Además, sirven como herramientas educativas que permiten comprender las prácticas culturales y legales que perpetúan esta violencia, ofreciendo un contexto histórico, social y cultural que explica por qué estas agresiones persisten en diversas partes del mundo. Ver este tipo de películas también puede empoderar a las mujeres, al mostrar ejemplos de resistencia y valentía ante la adversidad. Además, fomenta la solidaridad global al conectar a personas de distintas culturas y países en la lucha contra la violencia. Un claro ejemplo es la película La verdad de Soraya M., basada en hechos reales ocurridos en Irán el 15 de agosto de 1986, cuando Soraya Matucheri, una mujer iraní de 35 años, fue lapidada tras ser falsamente acusada de adulterio. Este caso expone una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, perpetuada a través de instituciones y normas culturales profundamente arraigadas. La lapidación es un castigo establecido en el Código Penal de la República Islámica de Irán y se aplica tanto a hombres como a mujeres acusados de adulterio. Sin embargo, las mujeres enfrentan restricciones mucho mayores que los hombres, quienes tienen derecho a divorciarse sin dificultad. Factores como la pobreza y la violencia doméstica también contribuyen a que las mujeres sean más vulnerables a la lapidación en comparación con los hombres. Según Amnistía Internacional, la mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación son mujeres, debido a que no se les trata con igualdad ante la ley y los tribunales. En el sistema judicial iraní, el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres, lo que resulta en una clara violación de los estándares internacionales de juicio. La película, basada en el libro La Femme Lapidée del periodista franco-iraní Froiden Sayevan y dirigida por Cyrus Noraste, destaca estas injusticias. La historia de Soraya simboliza la violencia sistemática que sufren muchas mujeres. La lapidación no es solo un castigo físico, sino un reflejo de la desigualdad y opresión que se vive en sociedades con normas patriarcales arraigadas. Este acto brutal es solo uno entre los muchos sufridos por mujeres en países como Irán, Somalia, Sudán, Irak y Pakistán en los últimos 15 años. Aviso importante: en este episodio, nuestra invitada analiza en detalle la trama de la película. Lamentablemente, la cinta no está disponible en ninguna plataforma. Esperamos que este episodio sirva como un testimonio de su existencia y aporte a su memoria cinematográfica. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y sí, como escucharon, seguimos hablando de cosas duras y de cosas que además nos van a traer a reflexionar sobre distintos temas, como resulta siempre el cine que estamos platicando en este Pantalla y Memoria. Y para esta edición tengo nada más y nada menos, y me da muchísimo gusto saludar a mi colega Yesenia Sadovich. Ella es profesora de teatro, es licenciada en literatura y teatro. Coincidimos dando clases, yo de cine, ella de teatro. Querida Jess, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, mi querido Enrique. Un honor de haberme invitado a algo que nos apasiona a ambos, que es el cine. Exactamente, estábamos antes ¿no? de una reunión que tenemos periódicamente después de nuestras clases. Y pues en ese lapsus, pues estábamos platicando justamente de cine. Y yo te platicaba justamente de esta película a la que también le dediqué un episodio. Ahí la gente que nos sigue ya lo habrá escuchado. Y si no, los remito a que escuchen la película La Semilla del Fruto Sagrado, el episodio que dedicamos a esta cinta que está ya en cartelera y que bueno, sigue dando de qué hablar con rumbo a los Óscares que se aproximan ya poco a poco. Pero tú pusiste sobre la mesa
Una película de Cyrus Nowrasteh, Ujú. la verdad de Soraya M. Cuéntanos, querida Jess, ya escuchamos un poquito de qué va, pero cuéntanos cómo es que llegaste a esta película y sobre todo, ¿por qué la pones sobre la mesa? Sí, mira, es que sabes que Enrique, yo, bueno, soy una fanática del cine de arte, del cine de denuncia, del cine social. Me encanta todo tipo de cine, pero este en particular es para mí importante. No solo por lo que reviste a nivel social como mujer en la época en la que estamos viviendo, sino porque tristemente, cuando uno ve películas con este extremo, dices, wow, qué bueno que vivo hoy en el 2025 y nos damos cuenta que sigue sucediendo. Esta película me atrapa porque estoy en una investigación sobre el extremismo islámico, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo en Irak de ese tiempo, ¿no? Y me encuentro con que hay un periodista francés que tengo el nombre que he anotado porque me perdonan los que sí saben hablar francés, yo no tengo tan buena, Yo diría tampoco. mi hija, no tienes tan buen acento, ¿no? Es Freidoun Sahebam, no, Sahebam. Él escribe un libro que se llama La Femme Lapidée, que es La Mujer Lapidada. Él la escribe en 1990 de un hecho que sucede en 1986. ¿Cómo llega él a este lugar? Él llega porque está haciendo una nota periodística de, recordemos, sube el ayatolá al poder y a partir de ahí empieza un extremismo tremendo, ¿no? Mm. Entonces, obviamente venían de, acordémonos que voy a dar nada más así rápidamente, antes de que entrara el ayatolá, en Irán existían los reyes, y bueno, hay como una especie de golpe de Estado entre el extremismo islámico y sube el Ayatollah Khomeini como el gobernador, como el que hace las veces del rey, del gobernador, del presidente, como lo quieras llamar, porque además es un estado absolutamente, es absolutista, es un estado en el cual no hay para dónde voltear. Bueno, el ayatollah sube y empieza este extremo de del machismo, pero sobre todo del dolor que va a causar más adelante este extremo gobierno en Irán. Hay una pequeña ciudad donde él, a lo largo de su viaje, se le descompone el auto. Entonces, lo orilla a llegar al pueblo más próximo, que es este lugar donde sucede los hechos. Estaba preguntando un lugar para componer el auto, hay un mecánico y bueno, pues lo lleva a donde le indican. Él está afuera esperando, ¿no? Que suceda y hay una mujer que lo llama. Hay un cafecito, se sienta y le avienta una piedra y en la piedra literal está envuelto un papel donde le dice, por favor, yo tengo que decirle algo, porque ella se da cuenta que es extranjero y que es periodista, cosa que todos tenían como cierto resquemor, o sea, no creas que fue fácil llegar y decir, ah, soy periodista para nada, él se da cuenta, lo tienen muy perfil bajo, finalmente se entrevista con esta mujer y ella es Sara. Sara es la tía de la mujer que un día antes de que llegara este periodista es lapidada. Es lapidada por su esposo, por sus hijos y por el pueblo, que así lo condena. Esa fue ¿cómo se llama? El veredicto y el castigo que tuvo por ser una mujer infiel. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque pues bueno, más allá de las pasiones y todo, podríamos hablar de que es difícil, ¿no? Que un hombre infiel pueda no sentir dolor o enojo, pero estamos hablando de el extremo total, donde es en una plaza lapidada, para que otras mujeres aprendan que eso no se debe hacer, pero además es lapidada por algo que no cometió. Entonces Sara le empieza a contar lo que sucedió y así es como inicia la película. Quiero que sepas que la película, o sea, el libro sale el de la Femme Lapidée, Ujú. la publica él en el 90. Es prohibida, obviamente, en Irán y en los países de extremo. Sin embargo, en Europa y todo se sucede. Y finalmente
la llevan a la pantalla, creo que es en el 2008. Ujú, ujú. 2008 la llevan a la pantalla y te cuenta esta historia terrible donde vemos, me parece a mí importante tres cosas. Más allá de lo que dice la Sharia, que es como donde se basan religiosamente las leyes, el código de honor que tiene este pueblo sobre sus leyes y sus mandatos de acuerdo a lo de la Ayatollah y los seguimientos que tuvieron los otros líderes políticos, es, es que es una película que no solo nos muestra el extremismo islámico, no solo nos muestra este machismo y este sistema patriarcal donde nos hemos establecido, no solo en Irán, ha habido muchos lugares, incluso en México, hemos ya muchos pueblos siguen teniendo el sistema patriarcal. ¿Dónde es donde duele esta película? Es que es un hecho real, pero no solo eso, es que la lucha y la justicia que nosotros vemos en Sahara, que es la tía, que además tiene un protagonismo muy interesante porque en ella converge la única conciencia humana de ese lugar, desde mi análisis, ¿no? Eh, cuando ella, no sé si, voy a dar un resumen pequeñito de la película, esta mujer, Soraya, tiene varios hijos, está casada con Ali, que es un hombre obviamente musulmán de buena cepa. Y cuando digo de buena cepa, no es que tenga un nivel económico alto, ellos viven prácticamente en una cueva, como viven muchos de ellos, ¿no? En una pobreza, con muchos hijos, pero quiero decir con unos altos niveles religiosos. Se juntan por las tardes los hombres a discutir, a discernir sobre los futuros de las cosas que suceden en esa aldea. Y de pronto, Ali ve a una chica. Recordemos que estos hombres pueden tener varias mujeres, sin embargo, no serán ni criticados ni censurados. Ellos tienen el poder de negociar, el poder de querer, incluso el poder de despojar un poco a los hijos o perdón, a las hijas de una familia, siempre y cuando el papá esté de acuerdo. Ahí la mujer no tiene ningún tipo de voz y voto. Entonces, Ali está muy entusiasmado con una chica que ya había visto anteriormente, una niña prácticamente muy joven, y entonces él decide que la quiere, pero como no económicamente no puede tener muchas esposas y no tiene la manera, entonces él tiene que buscar la forma para que el pueblo y el padre de la chica la entregue y pueda él disfrutarla. Finalmente, la tía, que ha querido mucho a Soraya siempre, Soraya es una mujer con muchos hijos, creo que tiene 6 hijos, no recuerdo bien si 6 hijos, y ella hace todas las labores normales de la casa, ella tiene que ir por el agua, por todas las cosas elementales, y entonces hay un vecino que se enferma y hay las típicas mujeres que se reúnen en los pozos y en los lugares a platicar. Y entonces le dicen que el señor está muy enfermo. El señor conoce a Soraya, conoce a Ali, conoce a su familia. Y finalmente la hija de esta mujer, el hijo de esta mujer, le dice que sí la puede cuidar, le puede ir a hacer de comer, porque no hay quien lo atienda en todo el día, está mucho tiempo solo. Finalmente llega y ella acepta. Y entonces lo acepta porque quiere llevar algo mejor a la mesa de su casa. No pueden trabajar, recordemos que ellas no pueden trabajar, no estudian, no llegan a niveles intelectuales que les puedan dar de qué vivir. Finalmente Soraya trabaja para él y ahí es donde empieza la trama. Este hombre, Ali, el marido, decide gestar una mentira para poder justificarse que quiere dejar a Soraya. Y entonces finalmente el hombre pues se muere, pero ¿qué crees que pasa? Que lo acusan de ser infiel con el señor, que además el señor es un señor ya muy grande, ¿no? Y aquí es donde empieza lo difícil, porque se hace una reunión, ¿no? En donde Ali va como un hombre
dolido, este hombre traicionado, con su honor vejado, a el líder religioso, junta a los señores y les dice, Soraya me engañó con el pobrecito que además después se muere. Y entonces, en ese momento, empieza a consolidarse esta mentira avalada por los líderes religiosos, por los vecinos, incluso por gente que nunca fue testigo, pero tiene que atestiguar. Solo por tres razones. Porque son hombres y hay que defender al hombre, porque una mujer no se le cree, y tres, por temor a las represalias que después puedan tener sobre ellos si ellos tienen una situación así. La credibilidad no pasa por el honor, no pasa por los cánones más establecidos y honoríficos de la religión, sino pasa por un contubernio, por una cuestión económica, ¿no? Y pasa por el hecho de que la mujer en esta sociedad no tiene jamás voz y voto. Es importante decirte que en esta religión y con este sistema patriarcal que ellos tienen, la mujer no tiene manera de defenderse. Basta y sobra que un hombre te acuse para hacer prueba suficiente. No necesita demostrar su dicho. Con que un hombre diga, ella me traicionó, es más que suficiente. La mujer puede decir lo que quiera, pero no sucede. Entonces, bueno, yo quisiera como decirte que hay, para mí, análisis desde muchos lados, pero yo haría un análisis social. Este análisis social que estoy haciendo, que es un poco el análisis en donde vemos esta comunidad que no tiene solo el hecho de preponderar al hombre, sino la mujer no existe por abajo del hombre, no tiene voz ni voto, es considerada ciudadana de segunda o tercera clase. Lo peor que le puede pasar a una familia es que nazcan más mujeres que hombres. Y entonces algunas veces, ay, espérame, déjame poner en silencio mi teléfono porque si no, y algunas veces también existe un acoso de los hombres hacia ellos que es socialmente aceptado, total y absolutamente aceptado, porque la mujer está al y por el servicio para él. Punto. Quisiera también, sí, o sea, ya no sé ni siquiera qué más decir, ¿no? Ante este análisis social que podemos hablar cuando una sociedad es totalmente cero equitativa, donde hay un hombre y unas personas, son los hombres que están encima de las mujeres per se, solo por el hecho de nacer hombre. Eh, Hay otra manera también de verlo un poco esta película, porque en el ínter en el que está sucediendo la trama, pues obviamente esta mujer está queriendo defender su honor. Y es como este hombre llega a plantearle a ella lo mal, lo malo que es, y lo peor es ese dolor de Soraya de ver a sus hijos varones como creen absolutamente lo que les dice su papá. Y hay un personaje que es un personaje para mí muy importante, que es el de su hijo el chico. Su hijo el chico lo ve con un dolor, con una angustia, porque él no puede decir que él sí quiere a su mamá y sí le cree. Entonces, lo que hace la tía Sara en este inter de que está, ay, perdón, es que la jauría, de que está ella tratándose de defender, la tía Sara la lleva como a esconderse. Los hijos pequeños se van con ella, las hijas y el hijo pequeño finalmente lo arrebatan. ¿Por qué? Porque los hijos y el esposo son los principales jueces de Soraya que van a determinar junto con el grupo de hombres, es como la junta de los varones, en este sistema patriarcal, quiénes y cómo va a suceder el castigo para Soraya, que invariablemente, perdón, sucede casi siempre en la lapidación. Bueno, estos hombres tienen el poder para hacerlo, se están reuniendo, mientras a la par está sucediendo este comercio para convencer al padre de esta chica que la dé en esposa de Ali. Cuando está sucediéndose este revolteo, el papá al principio no quiere, lo meten a la cárcel. ¿Para qué?
se convenza de que lo mejor es que su hija esté con él de una manera, digamos, amigable. Le hacen esta invitación, ¿no? Este, de pronto me suena como las estrategias, ¿no? De los cárteles en que secuestran a una gente para convencer a otro. Bueno, pues así, pero en lugar de ser un cártel, pues son tus vecinos, ¿verdad? Los que están haciendo ese convencimiento para que tú tengas a la mujer que tú quieres, porque además Ali tenía buenas relaciones políticas con los patriarcas que eran los que resolvían. Bueno, decide deshacerse de ella finalmente y se casa, bueno, va por casarse con esta mujer joven, pero primero tienen que castigarla. Entonces es cuando viene el problema, porque la tía la intenta sacar, la intenta que se vaya. Y en este revuelo de que Soraya se defiende sin prácticamente tener mucha opción, y la tía tratando de darle otro carisma y decir, nos están mintiendo. Les dice a las mujeres, cualquiera de ustedes puede ser ella. No sucede. Y no sucede por dos razones, que esa es la otra parte de la complicidad de la comunidad, que me parece que ese es otro punto también importante. La complicidad de la comunidad hace que los que vieron callen, los que no vieron crean, y como siempre las mujeres no participen, solo participan con el dolor de decirle, no podemos hacer nada por ti. Imagínate a esas hijas viendo cómo su mamá es conducida prácticamente al caldazo, porque pues bueno, finalmente hacen un hoyo, primero la tienen parada, ella tiene que caminar a lo largo de la vía principal del pueblo, con los improperios que ella recibe por parte de todo el pueblo que quiere. Otros cierran sus ventanas y sus puertas, y finalmente Soraya llega. Y al llegar a este lugar, los patriarcas pues le dicen y echan todo un discurso honorable de lo que ellos son y de lo que ella evidentemente no es, ¿no? Ella sigue jurando, llorando y gritando por el perdón y decir, yo no fui, y viendo a sus hijos a los ojos. Y este momento es muy duro, te voy a decir por qué, Enrique, porque cuando una mujer es lapidada en esta situación, los primeros que tienen que aventar la primera piedra es el marido y los hijos varones. Ellos son los primeros, y el papa, que hay que ver el dolor de este hombre por no aventarle la piedra y el dolor de sus hijos, pero sobre todo de este hijo pequeño que yo te comentaba. Las niñas se quedan en casa de la tía Sara porque no pueden ver esta masacre definitivamente. Antes de contarte, bueno, esta parte final, que es prácticamente el final, quisiera ir a la otra parte también de este análisis, ¿no? Que es esta parte religiosa, donde más allá de que la religión cumple un papel importante en la vida de cualquier sociedad, también podemos entender que hay en este extremismo, en este machismo, en este sistema patriarcal, no hay herramientas de control a la verdad. Solamente hay en este momento, en esta historia, y quiero ser muy claro, porque las leyes islámicas no son precisamente todas así de mal, o sea, se aplican, pero estas se aplican con una rigurosidad y con un extremo que raya en el terror, en donde el mulá, que es la persona que ejerce el patriarcal, que es como el ayatollah, bueno, el equivalente es el mulá, ¿no? Este mulá hace y dice y genera la honorabilidad, aunque él ha violado, ha atentado, ha mentido, se ha corrompido. Entonces, pues las leyes islámicas a su beneficio, obviamente con este sistema patriarcal, con este sistema muy de la cultura de la violencia, de la sumisión, en donde finalmente las mujeres están atrapadas en un círculo donde no pueden salir. Obviamente por no estar estudiadas, por no tener este modelo de una oportunidad,
pues no existe otro canon, no existe otra imagen. Antes de pasar y continuar con esto de lo del análisis que te estaba yo diciendo, político, social, quisiera decirte que Sara es un personaje importante porque Sara, dentro de la historia, ella vivió en Inglaterra. No se sabe mucho por qué, pero ella vive en Inglaterra y regresa ahí. Entonces, desde el momento que se sube en un avión, porque pues supongo que llegó en avión, ¿verdad? Desde el momento en que Sara ve otras culturas, Sara se quita, digamos, ¿cómo se llama? El, El velo. el velo, exacto, el velo, y se da cuenta que el régimen político en el que están inmersas no es un régimen político normal. Sabe que el mundo tiene de otra manera de conducirse, el mundo occidental sobre todo, y entonces en este régimen totalitario en el cual viven y que en esta revolución islámica que entra en el 79 y de la que ella es presa, en ese momento no estaba y regresa y ya es otro sistema, se da cuenta que no puede permitir que a su sobrina le pase eso. No lo puede permitir. Y entonces ella va, se arrastra, lucha, grita, y es una mujer que pareciera que son 100 o 1000 mujeres que van atrás diciendo una verdad de la cual no tiene eco porque no hay, si hay el dolor. Claro que muchas mujeres han sido lapidadas y claro que muchas de ellas han tenido familiares así, pero no tienen argumentos ni la fuerza con qué hacerlo. Ahora, aquí hay otro punto importantísimo que no quiero dejar pasar. Eh, Más allá de este régimen totalitario que ya hablamos, de esta sociedad, de la parte religiosa, hay una parte importantísima que es la parte económica. ¿Qué hacen las mujeres en un sistema patriarcal, totalitario, extremista, y donde no tienen la condición de ser eh, educadas, guiadas y permitidas como los hombres? No pueden estudiar, por lo tanto no pueden adquirir ningún tipo de labor o trabajo profesional, son solamente algunos oficios, ¿no? Cocinar, limpiar casas, lavar, pero no tienen una profesión de facto para poder salir adelante. Entonces, ¿qué sucede? Es este círculo de la pobreza, este círculo de la sumisión, donde hay un hombre que sí tiene la manera de producir dinero, sacar a su familia aparentemente adelante, pero también bajo este condicionamiento económico, yo decido si quiero vivir contigo, yo decido si te quiero y yo decido si te doy de comer. Y entonces, por eso Soraya no se quería divorciar. No que Ali la hiciera feliz, ¿no? Sino porque sabía que sus hijos y ella iban a estar en peor pobreza de la que ella estaba. Lo que nunca contó Soraya es que fuera a tener este corazón, este hombre, para hacer este asesinato que hizo de esa magnitud, con estas proporciones tan atroces, como si hubiera sido el peor de los suicidas o la peor de las mujeres, ¿no? Entonces, en este estado de no derecho a ellas, donde la religión se entrelaza en todo lo que es el derecho del hombre, donde se entrelaza con la parte económica, donde se entrelaza con el poderío patriarcal, no tenemos para dónde mover a las mujeres. Y entonces, por eso ese silencio existe. No es porque no quiero ver. Claro que sabían que no era culpable. El pueblo entero sabía. Ali sabía, los patriarcas sabían que no era culpable, pero había un deseo de una persona honorable para ellos, un dinero de por medio, ¿no? Que el papá iba a dar para callar las aguas, ¿no? Y entonces, pues estaba el trato perfecto. Y entonces vemos este final donde Soraya es terriblemente lapidada por sus hijos, por su ex marido, por su marido. Bueno, su marido porque su ex, pues no, porque se muere. Y y por el padre y por toda esta sociedad que la maltrata, la condena y la termina matando a un nivel que no lo puede creer. Finalmente, se muere y ahí se debe quedar el cadáver. No creas que se lo tienen que llevar. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejemplo visual
para las demás, hasta que empiecen en estado de descomposición y los animales carroñeros empiezan a hacer su función. Y es cuando ya la tienen que depositar. Amén, imagínate la cantidad de enfermedades que nos generan, ¿no? Entonces, Sara, en esta necesidad de narrarle a el periodista francés lo que pasó, finalmente se ven, le narra en su casa todo esto y el periodista la graba. En lo que está su auto y en lo que está sucediendo su narrativa, porque recordemos que un día antes de que el periodista llegue es cuando muere Soraya. La tía le está contando al día siguiente todo lo que pasó. Lo que él está con su auto en el taller y le está contando la tía todo lo que pasó. Están pasando una serie de personas y empiezan a reunirse, a ver cómo, porque se dan cuenta que es periodista y se dan cuenta que está con Sara. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de qué está sucediendo. Entonces, obviamente no van a permitir que esta información salga a la luz. Por lo tanto, buscan la manera de quitarle la información. Tienen que primero ver, en ese tiempo, estamos hablando 1986, había una camarita, perdón, una grabador Z con los cassettes, ¿no? Bueno, a mí me tocaron cassettes todavía. Entonces, él la graba, la tía hace todo para poderle contar a pie puntillas y el detalle y decirle, por favor, muéstralo al mundo. Por favor, dilo al mundo, revélalo, acúsalo, ayúdanos a hacer justicia a la memoria de Soraya, todo lo que ha pasado, porque no es justo, ¿no? Entonces, creo que aparte de este análisis económico que ya hicimos un poco, la parte social, esta parte económica y obviamente esta parte del total y absoluto sistema patriarcal, tenemos también bueno, la corrupción, que ya también dije, no es fácil la corrupción y la desigualdad está evidente. Vemos la manera en que la tía hábilmente le da los cassettes, o sea, bueno, el francés le dice, ok, yo voy a dar los cassettes, los guardo, perfecto, y posteriormente ya le avisa el mecánico, ya está su coche, ya, váyase, ¿no? No lo quieren ahí más tiempo, no les conviene. Y entonces, fíjate que se va y ya para salir del pueblo, encuentra que hay un cerco de personas del pueblo que están obstruyéndole el paso. Y le rompen, lo lastiman y le quitan el, las cintas, ¿no? Entonces él se va, los otros corren, pero cuando tienen las cintas ya lo dejan y dicen, lo logramos. ¿Y qué crees que sucede? Con un final hermoso en ese sentido, por lo menos justo, no hermoso, pero justo. La tía lo está esperando al final de la calle ya para entrar a la carretera con las cintas verdaderas en la mano, se las da y él logra salir del pueblo y se va. Así termina la historia de eh, El secreto de Soraya o que se llamaba La verdad de Soraya en otros lugares también. Y bueno, esta historia que me parece que habla, como te dije, no solo de la opresión, no solo del totalitarismo, no solo del sistema patriarcal, no solo de la violencia contra las mujeres, no solo de la violencia económica, no solo de todo este conglomerado social corrupto, sino hasta cuándo vamos a seguir validando la violencia hacia la mujer por el derecho a expresar nuestra manera de pensar y nuestra religión, a pesar y encima del derecho de un ser humano, nada más por ser mujer, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa, querida Jess. Digamos que toda esta primera, pues no digamos, toda esta primera parte fue tuya, así que vamos a hacer una pausa y regresamos justamente a puntualizar algunas cosas que quiero justamente destacar de lo que ya bien platicaste. Estamos hablando de la verdad de Soraya M. Nos la platicó también Yesenia de alguna manera.
Y en algún momento también debo confesar, dije, bueno, voy a detener para que la gente también pueda verla, pero lamentablemente es una película que no se puede ver. ¿Por qué? Porque no está disponible en ninguna plataforma, no Yo tengo el está. CD, pero ahora, pues, ¿dónde lo ves? Exactamente, ese es uno de los grandes detalles. Entonces, bueno, pero bueno, con eso que ya nos platicaste, ya nos compartiste exactamente cómo se va desarrollando la película. Querida Yesenia, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esto que es pantalla y memoria. Estamos hablando de la verdad de Soraya M, de Cyrus Nowrasteh. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Rokin khune la 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 gule peste چرا درها برود بسته غریبه نیست تو رو دشمن همین دوسته. Y estamos justamente escuchando parte del canto que los personajes de Sara y Soraya están cantando, valga la redundancia, de manera conjunta previa a esta parte final que ya nos estaba platicando Yesenia Sadovich, nuestra invitada para este episodio dedicado a la verdad de Soraya. Y nunca había pasado, querida Jess, que yo me quedara callado en la primera parte del episodio, pero bueno, no te quise interrumpir, la verdad es que te vi muy, 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 muy en la dinámica de contarnos mucho por qué habías elegido la película. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un poquito la dinámica distinta. Espero que los escuchas justamente estén en esta parte. Y me quedé pensando en muchas cosas, porque también a la medida que yo iba viendo la película, Jess, pues yo también iba haciendo mis distintas anotaciones. Pero mira, voy a empezar por ir puntualizando varias cosas que mencionabas. Primero, sí, estamos frente a un cine que sí, a mí justamente también me gusta. Y fíjate que los dos que además compartimos espacio para platicar de lo que nos gusta a ti el teatro y a mí el cine, de repente siempre vienen estas preguntas de los alumnos que no están inscritos porque quieren ser gente de teatro o porque quieren ser gente de cine. Están porque forma parte de su formación académica, ¿no? Y social y sobre todo yo diría humana. Lo que el cine nos permite y las artes en general, pero bueno, en este caso estamos hablando del cine porque estamos hablando de una película, es que nos permite justamente tener esas miradas, ¿no? Un poquito finalmente lo que termina siendo la propia misión del personaje de Sara, que hacia el final de la película grita hacia el cielo. Esto lo va a saber todo el mundo. Y finalmente lo sabe a partir también del libro, obviamente, y yo soy igual que tú, me da miedo pronunciar en francés, pero bueno, es Freuden es Sahebwan. Ya, Eh, exactamente. bueno. A partir de este libro, y bueno, pues también hay que decirlo, o sea, lamentable o no lamentablemente, finalmente el cine siempre ha tenido un mayor alcance, entonces ya a partir de la película, pues tiene un mayor alcance a lo que el libro tiene, que bueno, fue un bestseller, o sea, fue un libro bastante Totalmente. vendido, ¿no? Entonces, bueno, de entrada ese elemento sí, ¿no? Es un cine que abre las reflexiones. Y después del otro lado, y sí quiero puntualizar porque justamente ya lo había platicado en el episodio sobre la película que te contaba, la de La semilla del fruto sagrado. A ver, vamos a hacer rápido
pues una puntualización o vamos a añadir alguna información que ya tú nos compartiste al inicio. El islamismo extremista en Irán se consolida tras la revolución islámica del 79, que es Ujú. justo cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini asume el poder y establece un gobierno teocrático basado en la Wilayat al-Faqih, que es la tutela del jurista islámico. Este modelo convierte a Irán en una república islámica donde la ley y la política quedaron subordinadas a la interpretación, que ese es un punto también a destacar, a la interpretación del Islam chiita. Bajo el liderazgo de Khomeini se implementaron políticas estrictas de islamización, incluyendo la imposición de la Sharia, la persecución de opositores políticos, restricciones a las libertades individuales y una fuerte represión contra minorías religiosas y disidentes. Pero yo hago énfasis justamente en el elemento de la interpretación, ¿no? Y también de lo que tú bien decías, Jess, que es este elemento del extremismo, ¿no? Es Sí, decir, nosotros tenemos un libro que es un libro muy interesante, que es en el que se basan, pero al final, como sucede con el propio cine, como sucede con el teatro, como sucede con las leyes, por así decirlas, más que deberían ser menos interpretativas, como son, por ejemplo, la Constitución mexicana, ¿no? O la Constitución de los Estados Unidos. Al final siempre estamos sujetos a estas distintas interpretaciones en donde, pues bueno, ya entra el factor humano y entran un poquito, pues todas las cosas que involucran la subjetividad misma de nosotros totalmente. como sociedades. Entonces, bueno, ahí estamos frente a ello. En el otro elemento, sí, el machismo. No, que fíjate que, em, a ver, la película, y creo que ahí podríamos, en el tema del lenguaje cinematográfico, o sea, de acuerdo a lo que yo veo en la película, quizás sí puede quedar esta sensación de ellos son los malos, y me refiero a quienes creen o profesan en esta religión. Pero hay momentos, y destaco sobre todo uno que me parece muy importante, en la parte final, donde el personaje de Sara dice al mismo cielo, el Dios al que yo amo, que es el mismo al que se supone que ellos aman, ¿no? Es uno de amor, ¿no? O sea, Sí, es ella un Dios está de amor. exactamente, o sea, no está diciendo, pues todos por creer en esto, somos malos, simplemente son, inclusive también el personaje del periodista al que pues critican como extranjero, ¿no? Mm, Pues él dice, pues no soy extranjero, y como bien dijiste, pues es un franco-iraní, ¿no? O sea, sí, no conozco tanto la historia del periodista, pero, o sea, seguramente sus padres, no sé cómo llega a Francia, pero bueno, la cosa es que tiene raíces de ahí. Entonces, y la gente que inclusive se acerca de de una feria, ¿no? Hacia la parte final. sí, Y, sí, sí. y la propia gente del pueblo, o sea, la propia gente del pueblo, entre ellos el personaje de Hashim, que es este personaje que es pues obligado a mentir, ¿no? Porque es amenazado, ¿no? Amenazado completamente. Em, Él es, por ejemplo, uno de los pocos personajes hombres que no lanza una piedra, ¿no? O sea, él junto con su hijo sí son de los, pues sí, de los pocos que... y obviamente, pues el grupo de mujeres, aunque también hay grupo de mujeres que están retratadas como que sí están de acuerdo con todo lo que Pues, está sucediendo, pero siento que la película de alguna manera también sí nos está presentando que hay esta diversidad. Pero, pero ese machismo y ese sistema patriarcal y ese odio a las mujeres, querida Jess, a mí me remite a que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un presidente, ¿no? Que fue declarado culpable por un pago a una actriz porno, solamente porque tuvo relaciones extramatrimoniales y porque eso beneficiaba a sus elecciones, que bueno, finalmente gana, ¿no? Que en México, por ejemplo, y esto es muy reciente, Nidia Fabiola Blanco, quien es media hermana
el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denuncia un acoso o intento, más bien de intento de violación por parte de este exgobernador. Y mira, en el marco de cerca del 8 de marzo, el Día de la Mujer, en un país donde tenemos una presidenta que siempre dice presidenta con A, mujer, pues se duda del testimonio de esta mujer e inclusive en declaración de Cuauhtémoc Blanco él dice, voy a seguir luchando porque esto que me acusan le ha de pasar a cualquier hombre. Hay que meter alguna iniciativa para defendernos los hombres, ¿no? Cuando pues uno desearía o pensaría que las mujeres tendrían pues esta duda, ¿no? Este beneficio de, porque es un sistema en el que finalmente dominamos los hombres. En la propia película, el personaje de Ali le dice a sus hijos, este es un mundo de hombres y no está equivocado. O sea, evidentemente hay zonas en donde esto, digamos que puede potencializarse más, pero no nos vayamos tan lejos. Ya tú hablabas de un factor económico. En su momento, cuando el fenómeno era algo muy focalizado y no tan denso como es actualmente, que son las muertas de Juárez, Ujú. fue provocado porque estas mujeres, que también tiene que ver mucho con el sistema de Claro. este económico, ¿no? Porque en el sistema económico general y dominante en el mundo, se dijo, bueno, pues vamos a contratar mujeres del otro lado de la frontera o en la frontera, ¿no? A las que se les va a pagar menos que a los hombres, porque las mujeres pues cuestan menos, ¿no? En este sistema. Y entonces eso terminó generando un desplazamiento de los hombres que estaban trabajando a favor de las mujeres que eran más baratas para este sistema económico, vuelvo a puntualizar. Y Ujú. entonces eso genera un odio de parte de los hombres que ven a sus hijas o a sus esposas trabajar y teniendo los trabajos que ellos tenían, y eso pues genera una epidemia o bueno, un desastre que tenemos en nuestro país, que es el de los feminicidios. Nuestro país es un país en donde lamentablemente hay feminicidios y no nos vayamos tan lejos, en la frontera, en el Estado de México. Es un país donde eso sucede y el feminicidio por sí mismo, por definición, es el asesinato a una mujer por odio de género, porque es una mujer y eso sucede, ¿no? Y por el otro lado, en otro punto, y mencionaste el tema de este miedo sistemático por el régimen y la complicidad de la comunidad. Fíjate que en la semilla del fruto sagrado justamente vemos como un personaje masculino termina envuelto por la locura que termina siendo este control, ¿no? O sea, el propio personaje de Hashim, que sí mencionamos que es este que no quiere lanzar la piedra, al final termina diciendo una mentira que termina siendo la que provoca o la que oficializa, por así decirlo, toda pues sí, es una Complicidad. conspiración y complicidad Ujú. y una conspiración, como lo dice el personaje de Sara. Ujú. Este, pero también uno se pone en los zapatos de Hashim, querida Jess, y dice, pues es que tampoco tiene mucho que hacer en un punto en el que, pues si no lo hace, realmente lo van a matar. Claro, es un sistema el cual le obliga a aceptar lo que no es verdad. Exactamente. Y en eso también nos lleva a este otro elemento, que es el de las leyes a beneficio de. Ujú. Y también podemos ser muy abiertos a cualquier al tema ideológico, religioso, sino de estos grupos de poder que lo que hacen finalmente es, teniendo poder, pues bueno, entonces hago las leyes a beneficio de lo que a mí me convenga. Claro, Y lo pues dijiste al principio, la es interpreta. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, y luego otro elemento, pues bueno, ya mencionamos el tema del factor económico. A mí uno que me gusta mucho de la película, Jess, es este que relatabas, y bueno, es el que da pie a la película, ¿no? Que es el papel del periodista, en un país en el que, por cierto, también, y bueno, en un mundo en el que, y ese es otro tema que a mí me apasiona mucho, querida Jess, que es la decadencia del periodismo. En un mundo en el que prevalecen las noticias falsas,
Siempre Claro. doy el mismo ejemplo de que alguna vez cuando fue este incendio del Amazonas, me acuerdo que en el Facebook, al que cada vez entro menos, pero bueno, ahí en el Facebook, llovían imágenes de ciervos quemándose en medio del bosque y grandes titulares que decían se quema el Amazonas. Y yo decía de, por favor, gente, es un ciervo y está en el bosque. ¿Eso qué Vive tiene que ver con Brasil, no? selva. Pero, Claro. pero con tanta facilidad, Jess, y eso es algo que a mí sí me aterroriza, con tanta facilidad Mm, las noticias falsas deambulan, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente es algo que sucede, o sea, lanzan una noticia falsa, ya de ahí cuando la noticia verdadera sale o lo que sea, la velocidad en la que corrió la noticia falsa le gana a eso porque finalmente es la imposición de toda esta falsedad. En México sucede, en varias partes del mundo sucede, pero eso ha llevado una precariedad a que el periodismo real, el periodismo que está haciendo su trabajo, pues termine siendo desplazado por, digo, ya vienen herramientas de inteligencia artificial que las que uno lee notas y dice, caray, esto realmente lo hicieron con inteligencia artificial, pero sí, claro. porque privilegia los clics, o sea, ya no es al contenido, ya este propio podcast, querida Jess, yo siempre digo que es un ejercicio de contracultura porque pues lo más rápido es echarte un TikTok de 3 minutos y pues ya, a lo que sigue, ¿no? Y pues espero y todavía anhelo, porque los escuchas siguen acá, pues que se están echando una charla de más de una hora, porque justamente es otro tipo de procesar la información y de reflexionarla. Pero bueno, el elemento periodista, pues es muy importante, pero también se encuentra en peligro y yo insisto, a nivel mundial porque hay muchos intereses arriba de quienes lo único que quieren hacer es mostrar las historias, ¿no? Y también hay un desinterés por parte de la gente en general, estoy hablando en general, eh, por abrirse a esas otras cosas de las que ellos no están convencidos. Es que yo no pienso así. Bueno, pues no se trata de si se piensa o no, se trata de que hay que abrirse a esto, ¿no? Y finalmente, pues bueno, el periodismo y sobre todo el periodismo de investigación, pues es una herramienta para ello, ¿no? Y para cerrar con estos puntos que quería, a partir de de los que nos platicaste, querida Jess, sí, la parte final es muy dura. Visualmente, fíjate que a mí me causa mucho conflicto y en general, ¿eh? Cuando una película, por ejemplo, de guerra, nos muestra pues nos muestra escenas de quemados y entiendo que el propio hecho de la guerra es algo que es malo, ¿no? Pero ya el uso gráfico de ello, sí siento que de repente es un poquito como el, bueno, pero también lo estamos usando pues sí, pues para nuestro beneficio en lo que pues sí, a espectáculo. Estoy pisando ahí algunos callos. Pero cuando veo la película y la veo enmarcado en esto, pues también por el otro lado pienso y digo, bueno, pues es que la idea es mostrar justamente el horror y el dolor, porque, y aquí lo coloqué, me acuerdo que puse una parte que me llamó mucho la atención. Ah, bueno, pues sí, es uno de los planos que más me gustó de la película. Hay una escena en la que Sara está con sus hijas, porque pues bueno, hay esta división, ¿no? De las hijas y de los hijos, inclusive el propio Ali, que es como bien ya narraste, es el esposo de Soraya, de que provoca todo, y el que realmente vemos al final, que es este personaje que se va satisfecho con todo lo que acaba de Ah, suceder. claro. Con el Este, amor resuelto. exactamente, sí. Y que bueno, al final, pues, al final todavía es más ridículo porque ni siquiera logra lo que quería con todo esto, pero bueno. El asunto es que cuando sucede pues, el final de la lapidación, que por cierto es el nombre original de la película, Sí, em, vemos el recuerdo de Soraya con sus hijas en un lugar donde había flores, en un jardín muy bonito, y de repente pues estas palomas volando y demás, que es un poquito este canto de esperanza, ¿no? Aunque no sí, queda, o no sé si tú has investigado, la zozobra de saber qué es lo que le pasó a las hijas y al propio personaje de Sara, ¿no? Que deseamos que hayan podido, pues sí, escapar de este error que
pues lamentablemente permanece el final de la película de la semilla del fruto sagrado, que bueno, las estoy espejeando porque finalmente están hablando del mismo país en dos momentos diferentes de su historia, o tres momentos diferentes de su historia, porque la película, la historia es de finales de los 80, la película es de 2008 y esta que les digo de la semilla del fruto sagrado pues es reciente. Pero ahí el director de esta película menciona el futuro de este país está en los jóvenes y sobre todo en las mujeres. Hay un movimiento que se llama Mujer Libre y no me acuerdo cómo es el nombre, pero bueno, es un movimiento liderado por mujeres, ¿no? Entonces, Sí, pero bueno, también es muy difícil enfrentarse a un movimiento en el que, pues, con todo el control del poder, pues, lamentablemente uno dice, bueno, ¿y qué, qué posibilidades hay reales de que estas mujeres en medio de todo este control pues pueden realmente hacer algo? Pero bueno, en fin, eh, esos son los elementos que yo quería puntualizar a partir sí. de lo que vimos, querida Jess. No sé si quieras comentar algo sobre lo que platiqué Y o añadir algo, acabas de algo decir más. algo que me llama la atención y que me parece que son de las imágenes más poderosas también de la película. Eh, Olvidé comentar, y qué bueno que lo hiciste tú, la llegada del circo, Ujú, ¿no? Había llegado un circo, por lo tanto, había mucha gente que estaba con mucha adrenalina y con mucho gusto. Tomemos en cuenta que es un poblado donde no hay teatros, no hay cines, y lo único que queda son estas compañías mm, que yo no sé si sigan existiendo, yo supongo que en Medio Oriente sí, de itinerantes, ¿no? De circo itinerante, ¿no? Antes eran las compañías de teatro itinerantes, hoy pues son estas compañías, ¿no? Pero es una situación que me parece que el director de la película se permite y es, para mi gusto, fuerte, poderoso, pero real. Venimos de un show circense y terminamos en un circo real. El circo que hicieron con esta mujer, que para ellos no es un circo, es, estamos haciendo la justicia, es el circo más macabro incluso las gentes del circo estaban ahí en el momento de la lapidación de Soraya, ¿no? ujú, Eso por un lado, parece que es como una comparación en donde podemos ver que los seres humanos nos gusta todavía el circo romano, ujú, disfrutamos con ello, nos lamentamos, pero a la vez hay un sentido perverso en esto. Y hoy por hoy se sucede. Como bien lo decías, los periodistas hoy cada día están teniendo mucho más peligro, están más vulnerables, pero sobre todo ya ni siquiera pueden enaltecer bien su profesión, porque basta y sobra que yo tenga un teléfono, haga una video y en el video logre yo subirlo con todos mis seguidores y evidenciar un hecho y darle el cariz que yo le quiero dar. En lo que se prueba si fue real y el contexto estuvo bien, ya pasó un tiempo y ya hubo gente que opinó, que estuvo de acuerdo, que estuvo en contra, y entonces hay una mal información de las cosas reales. Y la segunda cosa, la segunda imagen poderosísima que me encanta es esta mujer levantando ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Los cassettes, mm, ujú. levantando los cassettes y aventándoselos, ¿no? Al auto, en esta señal de lo logré, vamos a ser escuchadas. Y efectivamente, Enrique, me parece importante, no es, y no lo creo y nunca lo voy a creer, que la crítica de una película sea para castigar y decir buenos o malos de acuerdo a la religión. No, no. Me parece que el dogma religioso va mucho más allá de lo que en sí el hombre, a través, y como lo dije hace rato, la manipulación política, social y religiosa, adaptada a una sociedad absolutamente patriarcal y machista, que puede o no ser musulmana, que puede o no ser en el Islam completo, que puede ser católica. O sea, ejemplos tenemos muchos, ¿no? Pero 100% el adaptar, el buscar
el beneficio personal, o sea, enarbolando la bandera de la religión, de la verdad y de la justicia. Y obviamente en eso, pues las mujeres salen perdiendo, ¿no? O sea, es fuerte. Sí, fíjate que recientemente dediqué un episodio a El color púrpura, su primera versión bueno, en su primera y segunda versión cinematográfica, la primera de Steven Spielberg, y pues sí, es una Sí, gran película película. justamente de la misma época, la película de los hechos que suceden en Irán, aunque la película nos remite a un momento histórico de inicios del siglo XIX, pero por ejemplo, esta mujer Sí, interpretada por Whoopi Goldberg, pues le Goldberg. dicen esta Ujú. frase, pues sí, lapidaria, ahora que justamente estamos hablando de lapidaciones, le dicen, a ver, eres negra, eres pobre, eres Pobre. Y eres inculta mujer. y ¿sabes qué es lo peor? Exacto, que eres mujer. O sea, por encima de todo, lo peor es que además eres mujer. En un país donde también, querida Jess, no es mentira que muchas veces las mamás, y sobre todo las mamás, cuando tienen un hijo, dicen, ay, qué bueno que fuiste hijo, niño, porque si hubiera sido niña, te hubiera tocado sufrir más. Es un país en donde todavía Claro, porque, eso persiste. y también sucede en nuestras regiones del país, ¿no? Hay Ujú. partes en el país donde son considerados mucho mejor que haya hombres a que haya mujeres. Em, Nunca se me va a olvidar que hace como unos 12 años Ujú. salió un artículo y de verdad no tomé la precaución de ver quién era el periodista que lo había escrito. Se fue a Michoacán y encuentra una población donde en esta población el 90% de la población eran mujeres. Los hombres no estaban. Era un pueblo abandonado por los hombres. Los únicos hombres que estaban eran menores de edad. ¿Todos dónde estaban? En Estados Unidos. Entonces, hay sociedades que lo validan porque económicamente volvemos otra vez, ¿no? El círculo de la pobreza genera esta validación de como eres hombre tienes más chance, tienes más oportunidad y vas a poder tener un alcance económico, como bien decías tú, ¿no? Como en Ciudad Juárez, nos cuestan más baratas y además trabajan más. El problema es que se embarazan, ¿no? Ese Sí, es el único problema que tienen estas mujeres. sí. Pero trabajan, son comprometidas, trabajan más fuerte y les pagamos menos. Sí, y en general Entonces, las mujeres, porque se hay vuelve puestos de trabajo, no necesariamente en fábricas, sino en otros puestos de mayor nivel, en donde lamentablemente tampoco se contrata a las mujeres justamente por eso, porque lamentablemente se embarazan, ¿no? En fin, querida Jess, la verdad es que hay muchos elementos. Quería justamente pues, volver a aterrizar en esto que mencionabas, bueno, nada más para no dejar la idea escapar, porque mencionabas este pueblo y todo el tema de los migrantes. Es horrible todo lo que está pasando ahorita con las redadas y todo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero lo que yo sigo insistiendo, deberíamos exigir a nuestras autoridades las posibilidades para que no deba existir. A ver, la migración es algo que, y bueno, ya platicaremos de ese tema, pero la migración es algo que creo que es natural, o sea, somos una especie animal que nació siendo migrante, ¿no? O sea, mm, si partimos todos de que todo empezó en África, pues desde ahí toda la humanidad se fue todos moviendo y somos inmigrantes. se fue migrando. Pero, pues hay una gran situación económica o una mala situación económica que ha provocado que mucha gente en nuestro país tenga que emigrar de formas pues que no son las mejores, porque además arriesgan su propia vida para ello. Entonces, pues deberíamos exigir a nuestras autoridades, el decir, hey, en lugar de luego estar ahí, promoviendo, diciendo, bueno, es que las remesas de este año fueron de gran cantidad y muchas gracias a nuestros amigos migrantes, dices, pues, qué necesidad de seguir haciendo que se vayan cuando realmente muchos de ellos quisieran no haberse ido para allá. Pero bueno, el otro elemento con el que quería cerrar, querida Jessy, que sí me dejaste pensar, porque sí es algo que genuinamente sí estoy como pensando y reflexionando sobre el tema de la película, es esta espectacularización de la violencia. Ya haré un episodio relativo a ello,
pero sí es algo que a mí me causa ruido, ¿no? Por ejemplo, siempre menciono cuando empezó en CNN, ahí en los 90 todas estas transmisiones de la guerra, ¿no? Así de ahora puedes ver la guerra en vivo y a todo color y en vivo y en directo. Esto está pasando en este momento. Exactamente, ¿no? Luego lo vemos también en nuestro país. Bueno, todos los periódicos más vendidos de nuestro país, el Gráfico y el Metro, pues son dos periódicos que apelan justamente a esa espectacularización de la violencia, ¿no? Y pues también el cine, o sea, también Y el muy cine. polarizada. Sí, 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 muy polarizada. Y también el cine aprovecha esa espectacularización de la violencia para sus propios fines mediáticos. Y porque, bueno, a ver, y aquí lo he dicho muchas veces, como el propio Steven Spielberg lo reflexiona en Los Fableman, el cine es manipulación. O sea, el cine sí nos está usando distintos elementos para llevarnos a manipular, a pensar quizá la palabra no es exactamente manipular, sino pero aunque sí, porque finalmente el propio Steven Spielberg la menciona, porque nos lleva a que todos los elementos nos hagan sentir algo, ¿no? Puede ser bueno, o sea, lo que quiera que funcione, pero aquí lo que necesitamos, y justamente para eso son estos espacios, es aterrizar y reflexionar. Eso sí, lo que nos está deduciendo la película, pues sí, no es algo que queramos que siga, pero pues es algo que en general sigue sucediendo en distintas formas, en distintos niveles, y bueno, aprovechando eso, pues lo platicamos en esta cinta. Querida, ¿ya es algo más con lo que quieras cerrar? Te agradezco muchísimo, sobre todo que hayas puesto sobre la mesa la verdad de Soraya y que la hayamos platicado de esta manera. Me encanta, no, nada más agradecerte y pues ojalá los jóvenes que te escuchan tengan esta inquietud de denunciar desde la trinchera que ellos consideran, ¿no? Siempre utilizando el cine, sí, sí es manipulable, claro, pero siempre utilizando también el cine con este bendito recurso que se tiene, que es ese poder para denunciar y decir las cosas, ¿no? Entonces, busquemos siempre la lealtad y la honestidad hacia el arte, porque es lo único en donde se va a quedar para todas las generaciones y donde la evidencia de la verdad puede exhibirse. Totalmente, sí, porque además no lo dijimos, pero digo, sí dijimos que la verdad de Soraya, y de hecho así se llama en español la película, queda presentada. Al final la vemos en una fotografía, creo que es niña todavía, pero se nos presenta a la Soraya verdadera y pues finalmente pues, su historia se pudo conocer a partir de esto y Así es. justamente le estamos platicando. Querida Así es. Yesenia, ¿tienes algún sitio o algún espacio donde la gente que diga quiero seguir más del trabajo de Jess, te pueda escribir, te pueda contactar? De teatro sobre todo, ¿no? Sí, claro. Ajá. Mira, yo la verdad es que soy medio nueva en las redes, ¿no? El Facebook yo lo uso más que nada para a veces comunicarme con amigos y mi familia. Pero estoy en Instagram, sí. Estoy en Instagram mira, y fíjate que lo voy a tener que ver porque ni siquiera sé cómo estoy, fíjate nomás. Me puedo buscar en Instagram como Yesenia Sadovich. Sí. Perfecto. Ajá. Yesenias con Y Es y termina con Y, TCH. una sola S. Una sola S, exactamente. Así es. Pues bueno, ahorita, y tengo otro, o sea, Yesenia Sadovich, y tengo otro que se llama, bueno, @ Yesenia Sadovich con TCH, y tengo otro que es Yesenia GP, teatro y más. Ah, buenísimo. Pues ahí están los canales para que ustedes se comuniquen con la gran Yesenia Sadovich. Jess, muchas gracias por aceptar esta charla. Al contrario, Enrique, muchas gracias y muchas gracias a todos tus radioescuchas. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los escuchas que siguen acá. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, y ya saben, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.